Modelo biomecánico. En base a principios biológicos y de la física. Sus focos se encuentran en la capacidad motora del sujeto. Nace desde una perspectiva reduccionista. Pretende orientar la mejora del componente motor alterado por un proceso de enfermedad, de manera que el sujeto pueda alcanzar un nivel de función que le permita retomar sus áreas de desempeño ocupacional en las condiciones óptimas. Fundamentos y principios básicos. Apoyando un metamodelo reduccionista, contempla interacciones entre la fisiología neuromuscular, la anatomía del aparato locomotor, las leyes de palanca, la acción de la gravedad y de la resistencia. Posee 4 supuestos básicos. La actividad con objetivo puede utilizarse para mejorar el rango de movimiento, la fuerza y la resistencia. Se considera fundamental el análisis de la actividad respecto a los segmentos que participan, los tipos de actividad muscular y los patrones motores requeridos para desempeñarla. El objetivo de recuperar el rango de movimiento, la fuerza y la resistencia es que el individuo, gracias a la mejoría de estos parámetros, recupere automáticamente la función. Existe un equilibrio entre reposo y esfuerzo requerido. Al inicio de un proceso recuperativo, el reposo será más prolongado. Sin embargo, en la medida que se va recuperando función, se va incrementando el esfuerzo. Se requiere indemnidad del sistema nervioso central, ya que la capacidad para controlar los movimientos debe permanecer intacta. Este modelo se utiliza en personas que por un proceso de enfermedad ven alterados los componentes de rango de movimiento, fuerza y resistencia. Por ejemplo, personas con fracturas, amputaciones, lesiones de nervios periféricos, quemaduras, atriciones de mano, artritis reumatoidea, alteraciones cardiorrespiratorias, entre otras alteraciones traumatológicas. Componentes motores. Existe el rango de movimiento, comúnmente llamado ROM, que es el desplazamiento articular entre dos segmentos. Estima los grados de amplitud articular y posee 2 componentes, el ROM pasivo y el ROM activo. El ROM pasivo consiste en el desplazamiento de segmentos adyacentes por fuerza externa al sujeto. La articulación es movilizada por acción externa. El ROM activo es el desplazamiento de segmentos adyacentes por la acción muscular que ejerce el propio sujeto. La articulación es movilizada por la acción específica de músculos relacionados con la movilidad de la articulación comprometida. Esta capacidad motora puede ser afectada por algunos procesos como la inmovilización, el edema, la retracción de tejidos, el dolor, por contractura o rigidez articular, entre otros. La fuerza muscular es la habilidad para demostrar un grado de contracción o poder del músculo o de un grupo muscular, cuando el movimiento es resistido, ya sea por la acción de la gravedad o de algún objeto o de una fuerza externa. Puede alterarse por procesos de inmovilización, pérdida de inervación periférica, procesos degenerativos, traumatismos, entre otros. La resistencia es la habilidad para sostener esfuerzo en el tiempo y o tolerar el esfuerzo. Se relaciona tanto con la función cardiopulmonar como con la capacidad muscular. Existen 2 tipos de resistencia. La resistencia cardiopulmonar, que es la habilidad para sostener en forma prolongada la actividad rítmica, demanda consumo de oxígeno, y la resistencia muscular, de un músculo o de un grupo de músculos, que es la habilidad para sostener actividad intensa. Variadas condiciones pueden alterar la resistencia de un sujeto, por ejemplo las alteraciones cardíacas pulmonares, traumas mayores o el sedentarismo. Los 3 componentes, ROM, fuerza y resistencia, son elementos absolutamente relacionados. En la medida que un músculo realiza contracción, puede generar fuerza isométrica o desplazamiento articular, isotónica. Si un músculo gana fuerza, la resistencia también se incrementa acorde a las condiciones dadas. En síntesis, si bien estos componentes se separan para ser analizados y evaluados y o para diseñar sobre ellos estrategias de intervención, en el hacer cotidiano se expresan conjuntamente en la capacidad funcional del sujeto. Evaluación. La evaluación de los componentes motores en forma aislada no permite dar cuenta del impacto global en la capacidad funcional de un sujeto. Es por ello que es necesario contemplar otros aspectos relacionados, como son la percepción del dolor, el edema, las condiciones de la piel y de procesos cicatriciales, la sensibilidad, la postura de los segmentos afectados y la función global de la mano mediante uso de prensiones, sin olvidar que las alteraciones de estos se traducen en menor capacidad funcional para las áreas de desempeño ocupacional.
Evaluación. ROM activo y pasivo se mide a través del instrumento del goniómetro. La fuerza a través de las pruebas funcionales, dinamómetro y pinzómetro. La resistencia se mide a través del cronómetro, la actividad analizada y medible. El edema a través del desplazamiento hídrico, wincha de medir. La piel a través de las observaciones y exploración clínica del color, textura, temperatura y flexibilidad. Funciones de la mano, presiones, coordinación y destreza. Clasificación de presiones, Vilan 400 puntos y la actividad analizada. La sensibilidad superficial se mide a través de la temperatura, el dolor y la presión del tacto. La percepción del dolor a través de la escala de evaluación analógica y la postura, observación y exploración clínica. Principios y métodos para la intervención. 1. Para mantener o prevenir limitación del rango de movimiento. Las limitaciones en el ROM podrían ser generadas por procesos de inmovilización cuyos cambios se observan alrededor de las 24 horas posterior al inicio de ella y condiciona variaciones en el tejido muscular, ligamentoso, tendíneo y en las estructuras articulares. Cambios en el músculo por pérdida de fibras musculares o del número de sarcómeros. Contracturas musculares. Pérdida de elasticidad de tejidos blandos debido a mayor síntesis del colágeno. Alteraciones en la función del líquido sinovial o cartílago articular. Edema o procesos inflamatorios que aumentan el perímetro articular. Cambios biomecánicos en la capacidad de tensión de tendones y ligamentos. Métodos utilizados en terapia ocupacional para prevenir o mantener el ROM. Compresión. Para prevenir la limitación del ROM secundario a presencia de edema, el TO aplica sistemas elásticos compresivos mediante vendas de tipo Cobham, tubulares, entre otras. Se debe cautelar la correcta tensión del sistema elástico compresivo para asegurar un flujo normal de irrigación. Estos sistemas funcionan de manera más efectiva en la disminución del edema, cuando se acompañan de correcto posicionamiento y movilización activa o pasiva del segmento involucrado. Posicionamiento. Tanto para prevenir la limitación del ROM secundario o deformidades, contracturas musculares y edema, como para mantener el ROM ganado durante el tratamiento, el TO indica mantener el segmento en posiciones funcionales específicas durante el día y la noche, para lo cual puede utilizar órtesis, rollos blandos, superficies rígidas, entre otros. Movilización. Para prevenir la limitación del ROM por cualquiera de las causas ya señaladas, como para mantener el ganado en el tratamiento, se utiliza movilización activa o pasiva. El TO diseña actividades que permitan generar ROM activo para prevenir limitaciones del mismo. 2. Para aumentar el rango de movimiento. En aquellas generadas por contracturas de tejido blando que impliquen piel, músculo, tendones y ligamentos, pueden ser intervenidas mediante ocupaciones y o ejercicios. Sin embargo, aquellas generadas por anquilosis, artrodesis o contracturas de larga evolución que conllevan procesos de fibrosis que dañan en forma significativa el tejido blando o la articulación propiamente tal, no podrían ser abordadas por los principios que a continuación se señalan. Método utilizado en terapia ocupacional para aumentar el ROM. Elongación. Para generar estiramiento del tejido blando y así eliminar el grado de tensión causado por una contractura, esta acción provocaría cambios cuando se alcanza el punto de máximo estiramiento, por lo que se debe elongar poco más de un punto de disconfort y mantener unos segundos, sin olvidar la estabilización de la articulación proximal del segmento. Criterios a controlar por el TO son: fuerza, la necesaria para generar tensión sin ruptura del tejido blando; rapidez, progresiva para permitir ajuste gradual de los tejidos; dirección, opuesta al vector de la contractura; extensión, hasta el punto máximo de elongación, según características individuales.
Los métodos que utiliza el TO incorporan estiramiento activo, es decir, donde la propia persona a través de contracción muscular genera diferentes grados de amplitud articular. El uso de la ocupación en este contexto se basa empíricamente en la idea que la persona involucrada en una actividad interesante y con propósito pueda trabajar el ROM, porque se encuentra relajada, no anticipa el dolor, está motivada e involucra la tarea y de esta forma realiza los movimientos que la tarea le demanda. Es necesario identificar los patrones de movimiento requeridos, si existe estiramiento activo, si existen contracciones isotónicas repetitivas o contracciones isométricas. El estiramiento pasivo usado por el TO se logra mediante el uso de órtesis y de ocupaciones en las que puede incorporar, como por ejemplo la danza o algún tipo de baile. 3. Para aumentar y mantener la fuerza. Puede presentarse secundariamente a procesos de pérdida de inervación periférica, atrofia muscular, desequilibrio muscular, agonista o antagonista y o por procesos de inmovilización, entre otros. Se debe considerar que un músculo es capaz de aumentar su fuerza cuando es sometido a una exigencia en la cual recluta un mayor número de unidades motoras, lo que sucede cuando alcanza un punto de fatiga. Debe controlar el diseño de actividades, los criterios de tipo de contracción requerida, intensidad o carga durante la contracción, velocidad de la contracción o frecuencia de la actividad. Métodos utilizados en terapia ocupacional para aumentar o mantener la fuerza. A. Criterios de exigencia hasta el punto de fatiga muscular mediante ocupaciones y ejercicios. Permiten que un músculo pueda reclutar un mayor número de unidades motoras, sin embargo deben considerarse la definición y control de los parámetros señalados en el siguiente punto. B. Graduar los parámetros de la actividad. Tipos de contracción: concéntrica, excéntrica o isométrica. Las contracciones isométricas fortalecen al músculo con mayor eficacia en el ángulo que fue ejercitado. Por el contrario, las contracciones isotónicas lo fortalecen en todo el rango de movimiento. Los músculos trabajan más en contracción concéntrica que excéntrica. Intensidad. Cantidad de resistencia ofrecida también se contempla la acción de la gravedad. Puede utilizarse la variación de los planos de trabajo, diferentes texturas de superficie, asistencia de terapia ocupacional o de equipo, entre otros. Duración. Tiempo de la actividad para mayor tiempo de contracción. Se pueden graduar al dividir los pasos y la tarea de la actividad. Velocidad de la contracción. Número de repeticiones por periodo de tiempo acorde a las habilidades del paciente y de su confort. Se consideran las relaciones de este factor con el requerimiento que tendrá el paciente en su rutina diaria. Y frecuencia, que es la repetición de las actividades del día a día. 4. Para aumentar o mantener la resistencia. Las ocupaciones diarias requieren una resistencia liviana y en ellas se activan unidades motoras de manera asincrónica. Por lo tanto, la fatiga muscular aparece solo en cuanto éstas implican la máxima contracción. El terapeuta ocupacional debe diseñar actividades que permitan sostener el esfuerzo en el tiempo, por lo que se debe considerar el uso de actividades livianas o de exigencia moderada cada vez por mayor tiempo, contemplando según los requerimientos particulares en cada sujeto y de periodos de descanso. Métodos utilizados desde terapia ocupacional para el aumento o mantener la resistencia. A. Graduación de resistencia mediante ocupaciones. El terapeuta ocupacional diseña actividades de larga duración con un 50% de la capacidad máxima de la persona, graduando el número de repeticiones o el tiempo de duración de la actividad. El terapeuta ocupacional puede utilizar como parámetros el tiempo de la persona que se mantiene en la actividad o en las diversas posturas, el tiempo de duración de una actividad específica o bien de las medidas de las tablas de equivalentes metabólicos, MET, que relaciona el gasto metabólico del organismo con actividades del área de desempeño ocupacional. Modelo rehabilitador. Adopta la filosofía de la rehabilitación que enfatiza las capacidades del individuo, por lo tanto se centra en los métodos compensatorios. A pesar del deterioro, los cambios en el método de trabajo, dispositivos de asistencia y modificaciones ambientales nos aseguran un mejor desempeño de las actividades diarias.
Bases conceptuales. Ciencias médicas ayudan a comprender la influencia de los procesos patológicos sobre las capacidades de desempeño de los individuos. Ciencias físicas ayudan a comprender la biomecánica del movimiento humano, a diseñar o seleccionar dispositivos de asistencia y modificar el ambiente. Ciencias sociales aportan un conocimiento importante sobre los individuos y las sociedades que responden a la enfermedad crónica o la discapacidad. Consideraciones. Los resultados favorables dependen del compromiso y de la participación de la persona en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Cuando los métodos compensatorios no funcionan o cuando aquel no puede aprender nuevos enfoques, este marco de referencia no ofrece ninguna alternativa. Está ligado al modelo médico, que en particular la rehabilitación física, que atiende fundamentalmente al individuo con el deterioro físico. Menor tiempo de intervención para lograr resultados funcionales en comparación con las estrategias restauradoras. Premisas. Una patología crónica, si bien puede comprometer en forma significativa el desempeño, no lo hace en su totalidad. Por lo tanto, encontraremos en las personas capacidades residuales o remanentes posibles de utilizar y optimizar. 2. Una persona que reduce su desempeño verá disminuida su independencia funcional. 3. Con estrategias y técnicas de compensación, un individuo puede recobrar su independencia. 4. El nivel de motivación afecta el logro de la independencia. 5. Los ambientes en los cuales se desempeña una persona tienen una gran influencia en su motivación por la independencia. 6. Los métodos para compensar se pueden generar mediante la reorganización de actividades o con la adaptación de técnicas, equipos o del ambiente. 7. Cuando la persona logra desempeñarse con estos métodos compensatorios, alcanzará la independencia. 8. El proceso de compensación para alcanzar independencia implica procesos de enseñanza, aprendizaje y adaptación física y emocional, que finalmente aportarán a la calidad de vida de la persona y de su entorno. 9. Aplicable en personas con secuela de patología crónica, como por ejemplo amputaciones, enfermedad reumática, cardiovascular o respiratoria, enfermedad de Parkinson, lupus, entre otras. Evaluación. Identificar las metas y la función de la persona en actividades de autocuidado y de participación social, como laborales y de tiempo libre. Proporcionar un resumen de las capacidades y competencias de la persona en el desempeño de sus actividades. Métodos de evaluación. Observación del desempeño de las personas en actividades seleccionadas. Entrevistas sobre las prioridades cotidianas de las personas y comunicaciones sobre su nivel de competencia en las actividades diarias. Aspectos que evalúa. Desempeño en ABD y en ABDI. Desempeño de roles, hábitos, organización de la rutina diaria del usuario, medio ambiente físico y social, acceso al entorno comunitario y o espacios públicos, requerimiento de manejo de ayudas técnicas, capacidades residuales. Adaptación. Es un proceso por el cual la persona mantiene una relación efectiva con su ambiente. Todas las personas poseen un repertorio de estrategias de adaptación basadas en la experiencia personal. Modificación de tareas, métodos de asistencia para tareas y o para el ambiente con el fin de promover independencia en el funcionamiento ocupacional. La adaptación de ocupaciones puede considerar cambios de posición del sujeto o de los planos de trabajo, cambios de los materiales utilizados, ya sean textura, tamaño, forma o color, cambio de los implementos respecto de su peso o diámetro, cambio del nivel de complejidad. La asistencia puede estar dada por una órtesis, una ayuda técnica o por una persona. Los procesos de adaptación son 7. Primero, analizar las demandas de la tarea y del ambiente, identificar el problema, conocer los principios de compensación para manejar el problema, aplicar creatividad a los principios de compensación para resolver el problema, seleccionar en forma apropiada los equipos para asistencia y especificar métodos para adaptar el ambiente e implementar la solución, chequear y verificar las modificaciones para evaluar si se resuelve el problema y entrenar a la persona. 2. Modificación de tarea o cambio del método. 3. Adaptación de los objetivos o dispositivos de asistencia. 4. Modificaciones del ambiente. 5. Educación. 6.
técnicas de conservación de energía y simplificación del trabajo. 7, técnicas de protección articular. Y 8, ayudas técnicas y tecnología.